2.200 millones de toneladas de residuos se generan anualmente en todo el planeta como resultado de la actividad humana global. Esta cifra masiva representa un desafío logístico y ambiental sin precedentes en la historia de la gestión de desechos. ¿Por qué el papel ocupa una posición tan predominante en estas estadísticas internacionales? A primera vista, otros materiales podrían parecer más abundantes en los vertederos. Sin embargo, el papel constituye casi el 26% del total de los desperdicios, consolidándose como el tipo de basura más común que existe actualmente en la Tierra. Esta cantidad de material desechado cada 12 meses alcanzaría para cubrir la superficie de millones de campos de fútbol profesional. El proceso solo está cobrando fuerza. A pesar de estas cifras, la fibra de celulosa posee una característica técnica fundamental: su capacidad de reutilización. El papel puede someterse al proceso de reciclaje hasta 7 veces consecutivas antes de que sus fibras se degraden y el material se vuelva finalmente inutilizable para la industria. Cientos de toneladas de papel usado llegan diariamente a las instalaciones de procesamiento de una de las plantas de reciclaje más grandes de los Estados Unidos. Se puede notar cómo los camiones de transporte descargan fardos compactos de material sobre las cintas transportadoras reforzadas. El equipo separa gradualmente los diferentes grados de fibra para garantizar la pureza del producto final. Todo se vuelve más complejo. Maquinaria de escala industrial trabaja incesantemente para que la materia prima sea sometida a una transformación física y química profunda. Las aspas de los tanques de trituración giran con fuerza, descomponiendo los fragmentos sólidos en una pulpa maleable y densa. Se ve cómo el material se convierte en una mezcla fluida que atraviesa múltiples sistemas de filtrado de alta precisión. Pero esto es solo el comienzo. La materia prima se purifica hasta ser transformada en rollos de papel higiénico de color blanco brillante y textura suave, preparados para su distribución y uso cotidiano. Los sistemas automatizados enrollan el producto terminado a velocidades constantes sobre ejes metálicos de gran diámetro. La cámara se desliza a lo largo de la línea de producción, donde el papel se posa en capas uniformes y compactas. Desde aquí, el material abandona la fase de procesamiento principal y se dirige hacia las estaciones de corte y empaquetado final. La temperatura y la humedad en la zona de almacenamiento se mantienen bajo un control estricto para preservar la integridad de la fibra recién reciclada. El flujo de producción se marcha más allá por la cadena, completando este ciclo de renovación industrial. 500 toneladas de desechos llegan diariamente a las instalaciones de procesamiento como promedio constante de operación. ¿Para qué se somete tal volumen de desperdicios a una clasificación tan rigurosa antes de iniciar la producción? A primera vista, los materiales mezclados podrían procesarse en conjunto para ahorrar tiempo. Pero en realidad, el papel recuperado debe estar libre de cualquier contaminante externo para garantizar que la celulosa conserve su integridad estructural durante la transformación química posterior. La recolección mecánica de los contenedores en las zonas residenciales marca el punto de partida técnico. Los camiones especializados extienden sus brazos hidráulicos con un movimiento preciso, elevando los recipientes y volcando el contenido en el compartimento de carga trasero. Se puede notar cómo el sistema de compactación interna desplaza el material para optimizar el espacio disponible. El proceso solo está cobrando fuerza. Una vez que la carga es depositada en la planta de tratamiento, la separación de componentes se vuelve el eje central de la actividad. Los operarios y sistemas automatizados aíslan el papel y el cartón de elementos como el vidrio, el metal o el plástico que acompañan la entrega. El equipo separa gradualmente las impurezas mientras la cinta transportadora se desplaza a una velocidad constante. Todo se vuelve más complejo. Antiguos periódicos, facturas desechadas y cajas de cartón pierden su condición de residuo para convertirse en materia prima estratégica. Estos materiales se someten a una limpieza profunda y un procesamiento técnico detallado que elimina tintas y residuos previos.
Se ve cómo la fibra se depura hasta alcanzar una pureza óptima para la creación de nuevos suministros. Transición al siguiente nivel. La tecnología de reciclaje moderna permite que estos elementos recuperados se transformen en rollos de color blanco brillante de alta calidad. Este ciclo industrial evita la dependencia directa de los recursos forestales, sustituyendo la madera virgen por fibras ya existentes en el sistema. Las aspas de los mezcladores giran incesantemente en las tinas de preparación, homogeneizando la pasta de papel. Pero esto es solo el comienzo. Cientos de metros de papel se enrollan en cilindros de gran escala al final de la línea de producción mecanizada. El equipo gradualmente ajusta la tensión y el grosor del material para cumplir con los estándares de suavidad y resistencia requeridos para el uso doméstico. El metal de los rodillos presiona la fibra en una capa uniforme y continua. Más adelante, se complica. La logística de transporte coordina el movimiento de las flotas desde los vecindarios hasta los centros de acopio con una precisión milimétrica. Cada movimiento del brazo mecánico y cada rotación de la prensa están calculados para maximizar la eficiencia energética del complejo. El polvo de las fibras se asienta lentamente en las zonas de filtrado de aire del edificio. Y esto no es el límite. Este manejo responsable de los desechos sólidos convierte objetos considerados inútiles en recursos de alto valor comercial y funcional. La cadena de suministro se cierra cuando el producto final sale de las prensas hacia el área de empaque automatizado. El material abandona la fase de procesamiento primario, pasando a una fase tranquila. 100% de los residuos de papel recolectados llegan a las instalaciones de reciclaje en un estado de impureza casi total. El material se encuentra mezclado con una diversidad de elementos contaminantes que incluyen desde fragmentos de nylon y pequeños trozos de plástico hasta restos de comida y desechos metálicos de dimensiones reducidas. ¿Por qué es fundamental realizar una limpieza exhaustiva antes de cualquier procesamiento químico? A simple vista, el papel parece ser el componente dominante, pero la presencia de estos agentes externos arruinaría la integridad de la pulpa final, convirtiendo el producto reciclado en un material quebradizo e inutilizable. Todo este conjunto heterogéneo se vierte sobre una cinta transportadora de gran longitud que traslada los desechos directamente hacia el área de clasificación técnica. Los operarios de residuos intervienen de forma inmediata, retirando manualmente las piezas de nylon y otros materiales no deseados mientras la cinta se desplaza frente a ellos. Se puede notar cómo seleccionan con rapidez únicamente los periódicos viejos y las hojas impresas que conservan un nivel de limpieza apto para su reutilización. El equipo de protección personal es obligatorio durante toda la jornada laboral, ya que el contacto directo con los desechos exige el uso constante de mascarillas faciales, guantes de caucho y gafas de seguridad. Más adelante se complica, pues la intervención humana es solo el primer filtro de una cadena mucho más técnica. Un separador de material vibratorio recibe la carga tras la limpieza manual, actuando como una pieza de equipo crucial para el filtrado inicial. Mientras el papel se extiende por la superficie metálica de la máquina, las vibraciones mecánicas constantes provocan que las piezas de papel más ligeras se desplacen hacia adelante. Por el contrario, los materiales de mayor densidad, como el cartón grueso, el plástico rígido o los fragmentos metálicos pesados, caen a través de las aberturas inferiores por efecto de la gravedad y el movimiento. Se ve cómo el equipo separa gradualmente estas impurezas restantes, permitiendo que solo las fibras de papel continúen su trayectoria por la línea de producción. 100 rollos de papel es la cantidad promedio que cada persona consume anualmente, una cifra que justifica la complejidad de este sistema de recuperación. El proceso de clasificación no se detiene en la vibración mecánica, sino que el material continúa hacia un dispositivo especializado denominado separador de aire. En este punto, potentes corrientes de viento trabajan en conjunto con sensores ópticos de última generación para ejecutar la etapa de filtrado final. La cámara se desliza a lo largo del sistema, mientras el escaneo automático identifica objetos ligeros que no son papel, tales como bolsas de plástico,
envoltorios de película o empaques flexibles de polímero. Chorros de aire a alta presión se activan en una fracción de segundo al detectar un elemento extraño, expulsándolo fuera de la línea de transporte con una detonación neumática precisa. En las instalaciones industriales más avanzadas, este sistema ha sido sustituido por una automatización total mediante el uso de brazos robóticos equipados con visión artificial. Estos robots identifican con exactitud cada tipo de residuo basándose en parámetros técnicos como la forma, el material y el color. Transición al siguiente nivel. La precisión de estos mecanismos permite colocar cada fragmento en su contenedor correspondiente con una velocidad que supera la capacidad humana. Esta tecnología de vanguardia reduce drásticamente la necesidad de mano de obra física, mejorando simultáneamente la precisión y la rapidez del flujo de trabajo. Al eliminar el error humano en la identificación, el sistema gestiona volúmenes de residuos masivos sin que la calidad de la materia prima se vea comprometida en lo absoluto. Se puede notar cómo el papel seleccionado ingresa finalmente en una trituradora industrial de alta potencia. Las cuchillas metálicas rotativas giran incesantemente, desgarrando cada hoja y reduciéndola a tiras delgadas de tamaño uniforme que se acumulan en grandes pilas. Toneladas de papel triturado esperan en el suelo de la planta antes de pasar a la fase de empacado bajo presión. Un bulldozer avanza con un siseo hidráulico y empuja estas acumulaciones hacia el interior de la cámara de prensado metálica. Dentro de este recinto, el papel se compacta con una fuerza de varias toneladas hasta formar bloques cuadrados perfectos que asemejan ladrillos gigantes de material reciclado. El proceso solo está cobrando fuerza antes de su despacho final. Un montacargas eleva los fardos terminados y los deposita en la plataforma de los camiones de carga con movimientos precisos de sus horquillas. Estos bloques compactos están ahora preparados para iniciar un nuevo trayecto logístico, esta vez con destino a la planta de fabricación de papel higiénico. El material abandona el centro de clasificación, pasando a una fase tranquila de transporte hacia su transformación definitiva. 800 kilogramos. Ese es el peso exacto de cada bloque de papel triturado y compactado que llega a las instalaciones de procesamiento. ¿Cómo es posible que una masa tan densa de material reciclado se convierta en miles de productos suaves para el consumo diario? A primera vista, la logística parece un desafío de fuerza bruta, pero en realidad, un solo fardo de este tamaño posee el potencial necesario para generar más de 10.000 rollos individuales de papel higiénico. Pero esto es solo el comienzo. Un montacargas de alta precisión eleva y posiciona cada unidad en el área de recepción de materias primas con movimientos calculados. El papel triturado se introduce mecánicamente en el interior de un pulper, la máquina industrial donde se inicia la desintegración estructural del material. En este punto, el papel se somete a una mezcla intensiva con agua dentro de tanques de dimensiones masivas, utilizando una proporción técnica de una parte de fibra por cada 10 partes de líquido. Se puede notar cómo un agitador de alta potencia, situado en la base del tanque, gira incesantemente a velocidades que oscilan entre las 1000 y las 1500 revoluciones por minuto. Esta rotación genera un vórtice de succión que separa cada fibra de celulosa de manera individual. El proceso solo está cobrando fuerza. Según la escala del sistema operativo, cada pulper tiene la capacidad de procesar lotes que van desde las 2 hasta las 10 toneladas de material por ciclo. Esta fase resulta determinante para obtener una pulpa que sea fina, higiénica y completamente uniforme en su composición. Se ve cómo la mezcla no solo recibe un tratamiento mecánico, sino que se combina con agentes químicos especializados como dispersantes y compuestos de destintado. Estos aditivos cumplen la función de desprender y eliminar residuos de tintas de impresión, adhesivos y recubrimientos superficiales que estaban presentes en el papel usado. La agitación vigorosa y constante
permite que la suspensión se vuelva progresivamente más refinada y homogénea. Todo se vuelve más complejo. A medida que las fibras de celulosa quedan totalmente libres, comienzan a entrelazarse de nuevo mediante enlaces naturales de hidrógeno. La estructura básica de la nueva hoja de papel se forma de manera automática durante esta transición química. El material abandona su estado de dispersión líquida para transformarse en una estructura organizada lista para el moldeado. Este ciclo completo de transformación suele requerir entre 30 y 60 minutos, dependiendo estrictamente de la pureza de la materia prima y de las especificaciones técnicas del producto final. Más adelante se complica. Al finalizar el pulpeo, la mezcla resultante todavía retiene una concentración de agua cercana al 95% de su volumen total. Para incrementar la densidad y resistencia del material, la suspensión se dirige hacia el sistema de deshidratación mecánica. En este sector, la pulpa atraviesa máquinas de tambor rotativo, donde cilindros metálicos de gran escala giran sin pausa. El equipo separa gradualmente el exceso de líquido mientras la pulpa se adhiere a una malla fina durante la rotación. Se puede notar cómo el agua sobrante se filtra y se conduce hacia un sistema de recuperación ubicado en la zona inferior de la maquinaria. Como consecuencia, se genera una capa de pulpa más espesa, húmeda e inflexible que está preparada para la etapa de prensado. La capa de pulpa húmeda se desplaza entonces hacia el sistema de formación principal. En esta zona, el material se introduce entre rodillos de acero de gran diámetro que están recubiertos con mallas metálicas microscópicas. Estos rodillos giran en sentidos opuestos, aplicando una presión hidráulica constante sobre la lámina. Su función técnica consiste en definir el ancho de la hoja y extraer la humedad residual mediante compresión física. Transición al siguiente nivel. El espesor del material se calibra hasta alcanzar un estándar de entre 15 y 20 micras por capa. Con una velocidad de operación controlada y una presión distribuida uniformemente, la pulpa se transforma en una hoja de papel continua y sin cortes. Aunque esta fase de prensado solo dura unos pocos segundos, es la que otorga al papel su resistencia mecánica fundamental. Se ve cómo las láminas pasan posteriormente por un sistema de calandrado, donde la superficie se alisa y adquiere un brillo técnico superior. El proceso continúa sin detenerse. El papel se enrolla en carretes masivos que superan 1 metro de diámetro y contienen varios miles de metros de longitud. Una vez que el bobinado alcanza el diámetro programado, el carrete se libera del eje mediante equipos de elevación especializados. Un montacargas traslada cada unidad hacia la línea de corte para su procesamiento final. Sin embargo, para completar el producto es necesario fabricar el núcleo rígido de cartón que sostiene el rollo. Estos centros se manufacturan a partir de cartón reciclado con una rigidez calculada para soportar la tensión del enrollado automático. Tiras largas de cartón entran en una máquina de bobinado en espiral. Las aspas y rodillos giran el material alrededor de una barra de acero sólida mientras se aplica un adhesivo industrial de fraguado rápido. Cuando el pegamento se ha secado por completo, el tubo rígido se desplaza hacia una cortadora automática de alta velocidad. Una cuchilla circular afilada segmenta el tubo largo en piezas uniformes de entre 9 y 11 centímetros de longitud. Cada núcleo mantiene un diámetro estándar de 4 centímetros para encajar perfectamente en los moldes de la siguiente fase. Pero esto es solo el comienzo. La precisión de este corte asegura que el papel se deslice sin atascos ni desalineaciones durante el ensamblaje. Inmediatamente después, los rollos gigantes de papel ya divididos se alimentan en la línea de bobinado final. Los tubos de cartón se colocan en un eje de rotación que alcanza las 3000 vueltas por minuto. Gracias a este equilibrio cinético, cada capa de papel se apila con exactitud milimétrica sobre la anterior. Al llegar a la longitud preestablecida, el sistema secciona el papel y aplica una gota de adhesivo ligero para sellar el extremo final. Los rollos largos se posicionan en una cinta transportadora, alineados de manera impecable para la fase de fraccionamiento.
Vistos desde la distancia, los cilindros blancos forman una hilera perfecta que refleja la higiene y el control de la cadena productiva. La transferencia hacia el almacenamiento intermedio se realiza mediante un transportador de rampa escalonada. Aquí, cada unidad rueda hacia su posición designada, siguiendo una secuencia automatizada de distribución. El proceso solo está cobrando fuerza. Sensores avanzados y un sistema de clasificación inteligente permiten que el flujo de materiales sea constante sin intervención humana directa. Esta zona no es simplemente un área de espera, sino un mecanismo de regulación térmica y mecánica que equilibra el ritmo entre las distintas estaciones de la línea. Posteriormente, los rollos largos ingresan en una unidad de corte de alta frecuencia. Una cuchilla de acero ultra afilada gira a miles de revoluciones por segundo para dividir el papel en las dimensiones comerciales finales. Más adelante se complica. Cada corte es supervisado por sensores ópticos y asistido por un sistema de compresión que evita el desgarro de los bordes. Tras el seccionado, los rollos individuales se desplazan como bloques cilíndricos por una cinta de alta velocidad. Este diseño circular facilita el desenrollado suave y controlado por parte del usuario final. Además, este formato cilíndrico protege la integridad estructural del papel durante las tensiones del embalaje. El flujo se dirige ahora hacia la zona de empaquetado automático. Una película de plástico transparente se despliega desde una bobina industrial y se envuelve alrededor de paquetes de 6 unidades. El proceso se ejecuta con una precisión de milímetros, mientras la maquinaria opera a su máxima capacidad. Los paquetes envueltos pasan por una unidad de sellado térmico donde el calor controlado une los bordes del plástico. Se puede notar cómo el sellado forma una barrera hermética contra la humedad, el polvo y los agentes contaminantes externos. En esta etapa no termina. Finalmente, brazos robóticos articulados recolectan cada paquete de papel y los posicionan con exactitud sobre palés de madera de gran tamaño. Los robots siguen un patrón de estibado preprogramado para maximizar la estabilidad y el aprovechamiento del espacio de carga. Mediante sensores de proximidad y sistemas de control inteligente, cada plataforma queda asegurada para su transporte logístico. Este es el paso definitivo antes de que el producto sea enviado hacia los centros de distribución masiva. El material abandona la planta de producción, pasando a una fase tranquila. 15 millones de hectáreas de bosque. Esa es la superficie exacta que la industria mundial del papel consume cada 12 meses. ¿Por qué un objeto de apariencia tan simple y uso cotidiano requiere una explotación forestal de tales dimensiones? A primera vista, un rollo de papel higiénico parece un producto menor en la cadena industrial, pero su fabricación exige el procesamiento masivo de troncos procedentes de extensas superficies vegetales que actúan como reguladores térmicos del planeta. La respuesta reside en la magnitud del consumo global, donde cada individuo utiliza, en promedio, 100 unidades anualmente, lo que eleva la cifra total por encima de los 80.000 millones de rollos producidos y desechados en todo el mundo cada año. La madera constituye el núcleo fundamental de este material. El proceso se inicia en las profundidades de los bosques, donde los troncos de gran altura son seleccionados para ser sometidos a una transformación física y química rigurosa. Se puede notar cómo la maquinaria pesada despoja la corteza y reduce la fibra sólida hasta convertirla en una pulpa blanda mediante procesos de trituración incesantes. Pero esto es solo el comienzo. La mezcla resultante se extiende para formar láminas delgadas que, tras perder su humedad, adquieren la textura necesaria para su uso final. Parece un proceso de fabricación sencillo debido a la fragilidad del producto, pero en realidad la escala de producción genera una presión constante sobre los ecosistemas más críticos. Esta superficie deforestada anualmente equivale a casi una quinta parte de la selva amazónica, considerada históricamente como el gran pulmón verde de la Tierra por su capacidad de absorción de carbono. Se ve cómo la materia prima se desplaza por las líneas de producción, donde el equipo gradualmente moldea las fibras en hojas de un solo uso
que terminan su ciclo de vida apenas unos segundos después de ser utilizadas. El proceso solo está cobrando fuerza en términos de demanda, consolidando al papel higiénico como uno de los artículos más intensamente consumidos dentro de la categoría de productos forestales. Todo se vuelve más complejo cuando se analiza la sostenibilidad de este ciclo lineal de extracción y desecho. La industria ha operado bajo este esquema durante décadas, transformando hectáreas de biodiversidad en rollos de papel que se apilan en almacenes y hogares. Más adelante se complica, pues el equilibrio entre la comodidad del consumidor y la preservación de las reservas forestales se ha vuelto cada vez más precario ante el crecimiento demográfico. El equipo de procesamiento trabaja a velocidades constantes para satisfacer una necesidad que no admite interrupciones en la cadena de suministro. Afortunadamente, el desarrollo tecnológico ha permitido identificar rutas alternativas para la obtención de fibras sin comprometer la integridad de los bosques primarios. Estas nuevas vías de fabricación prometen mitigar el impacto ambiental de manera significativa, manteniendo los estándares de suavidad y resistencia a los que la sociedad está habituada. Transición al siguiente nivel. La búsqueda de materias primas renovables y métodos de procesamiento más eficientes se ha convertido en la prioridad para transformar esta industria. El material se marcha más allá por la cadena de innovación, buscando un equilibrio duradero. 40 segundos es el tiempo promedio que tarda una sola bobina de papel higiénico en ser empaquetada tras completar su ciclo de transformación. ¿Para qué someter el papel desechado a un proceso tan riguroso de múltiples etapas antes de su reaparición en los hogares? A primera vista, el material recuperado parece carecer de valor o utilidad alguna, pero sin esta secuencia técnica de clasificación, trituración y reciclaje, las fibras no recuperarían la pureza necesaria para convertirse en el producto suave y blanco que se utiliza diariamente. El equipo separa gradualmente los contaminantes mediante sistemas de cribado de alta precisión. Se puede notar cómo el papel descartado se desintegra en grandes tanques donde el agua y los componentes químicos rompen los enlaces de la celulosa. Más adelante se complica. Las aspas de los mezcladores industriales giran incesantemente para crear una pulpa homogénea, eliminando cualquier rastro de impurezas metálicas o restos de tinta. El proceso solo está cobrando fuerza. Las fibras de celulosa se asientan en una capa uniforme sobre tamices metálicos, mientras el exceso de humedad es extraído por succión y presión. Se ve cómo los rodillos secadores, calentados a altas temperaturas, evaporan el agua residual en cuestión de milisegundos. Esta fase es crítica para garantizar la resistencia y la suavidad del tejido final. Transición al siguiente nivel. Las hojas continuas de papel se desplazan a gran velocidad hacia los ejes de bobinado. La formación del rollo final ocurre mediante el enrollado preciso sobre núcleos de cartón rígido. El equipo gradualmente ajusta la tensión de las capas para asegurar el volumen correcto en cada unidad. Solo parece evidente que el papel está listo, pero en realidad debe pasar por una fase de corte transversal con cuchillas circulares de alta velocidad. Todo se vuelve más complejo. Las dimensiones de cada segmento se calibran con tolerancias milimétricas antes de entrar en la línea de envasado automatizado. La transformación desde el material de desecho hasta el producto terminado se completa bajo un estricto control de calidad. El material abandona la zona de producción pasando a una fase tranquila. Así concluye una de las etapas clave del procesamiento de fibras recicladas en la industria moderna. El flujo de producción se marcha más allá por la cadena logística para su distribución definitiva.